encuestadoras privadas darían que la inflación de 2018 rondaría el 48% más o menos, y los precios de los alimentos que siguen aumentando, ¿no? Sí, siempre suelen estar por encima de la inflación promedio, y eso es, digamos, lo más preocupante o lo que agrava la situación, porque se trata nada más y nada menos que de la comida. Darío Gaño está con algunos datos. Darío, buen día. Buen día, Hola, sí. Darío. ¿Cómo andan? Mañana se conoce el dato oficial de inflación y, como ustedes dijeron, son los alimentos los que están de mínima por arriba del promedio, pero si también vemos la composición de esos alimentos, vemos que los que consumen las clases más populares son los que más subieron. Y con un agregado que vamos a contar ahora, pero que lo relevamos en realidad no nosotros, sino en la Confederación de la Mediana Empresa todos los meses, que es que el eslabón de la cadena de la producción de alimentos más débil es claramente el que está siendo más perjudicado. Hablamos de los productores, por ejemplo, en el caso de las frutas y verduras, en el caso de lo que consumimos con este informe que le puso el nombre la CAME de el campo a la góndola, y que ahora aumentó en este dato. Lo que vos consumís en el supermercado está con un 500% por encima de lo que recibe el productor. Del alimento que tenés, solamente un quinto o un poquito menos es lo que recibe el productor, y por eso están viéndose cada vez más, o una brecha más grande, porque aumenta el gasto de comercialización, eso es lo que te dirían los supermercados, aumenta el gasto de transporte, aumentaron los combustibles, aumentó el costo de la luz para el supermercado, de los servicios en general, y eso hace que, o al menos eso dicen, que aumenten los precios de los alimentos. Que recordemos que cada vez que hablamos de una devaluación, un corrimiento del peso, vemos que los alimentos vienen medio atrás, pero así todo van subiendo bastante. Por eso es que incluso en la canasta básica, o lo que más se consume, de nuevo, ese 50% de la población que más le cuesta acceder a alimentos, se fue reduciendo mucho el consumo de alimentos en buena parte de las estadísticas. Hay uno de los datos que da la consultora W, pero que en realidad siempre rige para la Argentina, que es que si tomamos todo el país, 1 de cada 4 pesos va para alimentos. En el consumo estamos hablando de las familias. En cambio, en la mitad de la población más necesitada, 1 de cada 2 pesos va a alimentos. Por eso es que la suba en el precio de los alimentos impacta mucho en el bolsillo. Pero también en quienes están en la producción de alimentos vieron unos años muy magros. Por eso hoy contaba, por ejemplo, el diario Va de Negocios, Gustavo Grimaldi contaba que hay 2 multinacionales, 2 alimenticias que se van del país. Es como la lluvia de inversiones o la llegada de empresas extranjeras al país, pero al revés lo que está pasando, porque se fueron y son varias las compañías que empiezan la retirada, sobre todo en el sector alimentos, donde, por ejemplo, las 3 empresas de alimentos más importantes de la Argentina tuvieron en el primer semestre del año pérdidas como hace 70 años no tenían, y pérdidas importantes que así todo lo pueden afrontar, porque son empresas grandes, empresas importantes. ¿Quiénes no lo pueden afrontar? Más allá de las multinacionales que les decía recién, las pymes o las empresas más medianas del sector alimentos. Son las que en el interior del país cerraron un montón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen, Clau? ¿Qué es lo que dicen Agos? Dicen, las empresas grandes se pueden bancar pérdidas, pueden tener incluso precios más bajos en un momento de pérdidas. Nosotros no, las alimenticias medianas del país. Si tenemos pérdidas tenemos que cerrar. Por eso cerraron muchas, por eso hubo muchas suspensiones y muchos despidos todo este año en el sector alimentos, y por eso también la parte de los productores y la parte intermediaria está complicada. Si quieren vamos viendo, si les parece, lo que tiene que ver con este informe que les relevaba yo y que les contaba yo, y que en realidad viene a colación de lo que pasó este año. Los consumidores pagaron un 525% más que lo que se lleva el productor. Es esta forma de mostrar, Clavagos, que cuando ven en un supermercado el precio de un alimento, claramente no es el precio de sacarlo de la tierra, ¿no? Claro, pero digo, ¿el gobierno no puede aplicar ahí algún tipo de política para evitar que en la cadena no haya ese aumento, aunque el consumidor tiene que pagar una vez en góndola? Entiendo que es el plus que le ponen los supermercados, pero la verdad es que es una locura, un 500%. Es que es parte de lo contrario de lo que hizo el gobierno estos años, es liberar el precio de los combustibles. Lo que decimos, eso es lo que dicen los supermercados, me sube mucho el costo del medio, también las industrias dicen lo mismo. Liberar el precio de los combustibles, que hizo subir mucho las naftas, también liberar el precio de todos los servicios básicos, o no liberarlo, pero regularlo de una manera que haga, bueno, el tarifazo, se pueda aplicar un tarifazo de la manera en que se hizo, y eso eleva los costos. Por eso, sí, lo que
puede aplicar el gobierno es volver para atrás con alguna de esas medidas que elevan el costo. O también lo que puede hacer es que llegue más a la parte de los productores, pero eso haría elevar los precios también. Por eso está en un momento muy complicado el sector alimenticio en la Argentina, tanto para los consumidores como para los que producen. ¿Cuál es el porcentaje en países estables, Darío? No, lo que entre dice el productor y lo que paga el consumidor. Ahí en los países, está bien dicha la palabra, estables por lo general, lo que hay es una menor intermediación en ciertas partes de la sociedad. En las grandes ciudades no puede pasar eso, pero sí fíjense que en países, por ejemplo, más europeos, hay menos supermercados en la ciudad de los grandes. Supermercados más chicos con que trabajan más con productores locales o productores no tan locales pero regionales. Eso hace que el precio por lo general pueda ser un poco más elevado, pero también contempla al productor que recibe. Acá el precio se elevó mucho. Esa es la diferencia, que en los últimos años creció mucho el precio de los alimentos, por eso dejó a mucha gente afuera. Fíjense, las brechas más grandes están en productos de todavía menor elaboración, como pueden ser las frutas o verduras, y en este caso vemos que la manzana y la naranja tienen brechas muy importantes. De nuevo, los supermercados dicen, esto no es nuestra culpa, esto no es por los costos nuestros o el agregado que le ponemos, sino por esta intermediación importante. Insisto, se fueron 2 alimenticias del país, se suman a varias que se habían terminado de ir el año pasado, cerraron varias plantas y algunas venden las marcas, pero marcas que también tienden a fracasar. Otra medida que se implementa, Agos, o más o menos lo que preguntabas, Clau, es un límite a las importaciones de alimentos. En muchos países no pueden importar cualquier cosa. Por lo general tienen que pedir varios permisos, que esperar mucho tiempo. Acá en Argentina se abrieron mucho las importaciones en los últimos años y eso encima compite porque tienen precio mucho más bajo.